Querido hermano, querida hermana, queremos darte la bienvenida a este tiempo especial que el Señor ha preparado para nosotros. Sabemos que hemos estado bajo mucha información y no precisamente positiva. Hoy el Señor tiene palabras de vida para nosotros, palabras de esperanza. Yo te invito a que tú tomes tu Biblia y tomes un tiempo especial para recibir lo que el Señor tiene hoy para ti. Hoy vamos a comenzar una serie de prédicas que el Señor tiene preparadas para nosotros. La de hoy titula Nuestra permanencia en Dios. Yo te invito a que tengas un tiempo de paz para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a iniciar nuestro tiempo de compartir la palabra de Dios a través de una oración. Padre bueno, queremos pedirte que tu luz nos ilumine en esta mañana, que tu sabiduría llene nuestro corazón, que tu palabra sea un bálsamo para nuestra vida y que nuestra mente sea iluminada por el poder de tu palabra. Reconocemos tu presencia en este lugar y en todos los lugares donde las personas nos miran a través de este medio. Sé tú tocando sus vidas, llenando por completo sus corazones, copando por completo sus mentes, para que tengas control de nuestra vida, de sus vidas, y tú seas glorificado en todo tiempo. Gracias, Señor, por todo cuanto estás haciendo, por todo cuanto has hecho y por todo cuanto tú harás. Te pedimos, Padre, que tu nombre sea reconocido en toda la extensión de la tierra y asimismo sea glorificado y muchos te busquen y clamen a ti y puedan encontrar esa respuesta en tu palabra, en tu seguridad, en tu presencia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Esos días dos palabras están siendo muy utilizadas por varias, si no por todas las personas en el mundo en general. La primera palabra es crisis. Tenemos una crisis mundial por la pandemia del COVID-19 o conocido también como el coronavirus, que está infectando a cientos de miles de personas. Asimismo también ya ha matado a cientos de miles de otras personas. Es una crisis a nivel mundial. Tenemos una crisis a nivel continental, pues varios países están tomando medidas muy fuertes, cerrando sus fronteras, porque han reportado ya hasta la fecha varios casos de gente infectada con este virus e incluso han reportado muertos ya por este virus. Tenemos una crisis a nivel nacional porque nuestro país ha tomado varias medidas igual de extremas y fuertes, pero también necesarias para resguardar y precautelar a los ciudadanos de nuestro país. Estamos en una cuarentena total. Tenemos una crisis departamental porque en nuestro caso, nuestra ciudad, Oruro, ha registrado a la paciente cero. Y solo hasta ayer teníamos la mayor cantidad de infectados en nuestro país. Solamente fue superada por una persona en otro departamento anoche. Tenemos también crisis a nivel familiar, porque la situación en general de la mayoría de las familias hoy en día está literalmente pendiendo de un hilo. Estamos bajo mucho estrés, estamos bajo angustia, estamos bajo preocupación. Y todo esto ha generado el uso abundante de la segunda palabra, que es temor. Las esposas tienen temor de que sus esposos sean infectados con este virus y lleguen a morir. Lo mismo que los esposos tienen temor de perder a su esposa en esta pandemia. Los padres tienen temor de perder a sus hijos, de la misma manera que los hijos tienen temor de perder a sus padres, cualquiera sea la edad que ellos tengan. La gente en general tiene temor de perder a un ser querido. Todos tienen ese miedo en el corazón,
de que alguien que está a su lado pueda morir infectado por este virus. Entendemos todo lo que los médicos nos han dicho, pero la fe también es algo que debe mover nuestro corazón. Sumado a todo esto, tenemos el temor por lo que está sucediendo, la falta de comida, la incertidumbre por la situación, la economía que está siendo afectada en todos los lugares de las familias, en todos los lugares de nuestro país, en todos los lugares del mundo. Y se van sumando muchas y más cosas. Todo esto ha generado pánico en diferentes medidas en las personas. Ha generado pánico en las familias y sobre todo ha generado una psicosis colectiva. Y la psicosis es algo muy, muy peligroso, porque las redes sociales están inundadas de todo tipo de información sobre la pandemia. Solo ayer, después del anuncio de nuestra presidente, se registraron filas muy largas para comprar absolutamente todo. Había gente comprando comida, había gente comprando artículos de limpieza, había gente en las farmacias y estas filas crecían y crecían sin darse cuenta que también ponían en peligro sus propias vidas al estar tan cerca de otras personas. Fue tan terrible que incluso había filas para comprar la comida de las mascotas, que incluso esa comida fue la que comenzó a escasear. Frente a todo esto, muchas personas, incluso los mismos creyentes, comenzaron a utilizar y a tomar porciones de las Escrituras sin interesar su contexto, sin interesar la verdadera interpretación del versículo, ni lo que en realidad Dios nos quiere decir a través de esta porción de las Escrituras. Se tomaron diversas partes de la palabra de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento y comenzó a viralizarse también de esta manera. Comenzaron a hacerlo como una especie de protección supersticiosa o incluso como una especie de talismán de la suerte. Como si tan solo el hecho de repetir estas palabras o estas frases tomadas de la Biblia haría que el virus no entrara en nuestro hogar, haría que fuéramos libres de dificultades económicas o de cualquier cosa que está pasando hoy en día. Dos de los más utilizados o también mal utilizados fueron porciones que leímos del Salmo 91. Se los leo, dicen: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La segunda frase que comenzó a circular es, y dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Claro, cuando los escuchamos así, es como una hermosa frase que comienza a dar valor a las personas que la escuchan. Porque siendo sinceros, nadie quiere que esta plaga o dificultad alguna en estos días toque a su puerta. Nadie lo desea. Y se repiten estas porciones sin tomar en cuenta todo lo que en realidad significa o se requiere de nuestra parte para poder afirmar estas palabras como algo cierto en nuestra vida, como algo que será evidente y una realidad en la vida de todo aquel que escucha, lee y repite estas palabras. Se las ha utilizado como una especie de protección en contra de esta pandemia. Se la utiliza como una protección en contra de todo mal en general. Es decir, una especie de seguridad en contra de. Este salmo es uno de los más conocidos y también es uno de los más repetidos por las personas porque es un salmo de confianza en nuestro Dios en tiempos de peligro. Es como que el que simplemente las repite, el que simplemente las lee y las dice una y otra vez, con esto podrá evitar las calamidades de la vida en general. Pero la realidad es que la gente ha puesto sus ojos en todo lo que está ocurriendo en el mundo y a través de esto ha perdido su seguridad
el miedo ha entrado en su vida, el temor se ha apoderado de ellos y la psicosis colectiva está reinando en muchos lugares. Estamos en tiempos donde literalmente algunos países están decidiendo quién va a vivir y quién no. Y esto, por supuesto, que trae dolor a la vida de cualquiera de los familiares. Hoy mi propósito es invitar a todos ustedes a leer y comprender este precioso salmo para que sea mucho más que una simple repetición de algunas palabras o algunas frases que suenan bien. Hoy yo quiero invitarles a darle la oportunidad a Dios de que Él pueda hacer vida este salmo en nosotros. De tal manera que nuestra seguridad esté en el lugar correcto, cualquiera sea nuestra situación. De que nuestra seguridad esté fundamentada en la persona correcta, pase lo que pase en nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Yo quiero invitarte a que el perfecto amor de Dios eche fuera todo temor de tu vida y esta crisis en verdad sea pasajera en tu realidad. Vamos a hacerlo a través de la lectura de este hermoso salmo. El Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es el Salmo 91 en toda su extensión. Se dice que el hebreo, el idioma en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, es un idioma corto en cantidad de palabras, pero extenso en cantidad de figuras. Esto quiere decir que tú vas a encontrar muchísimas figuras a lo largo precisamente del libro de los Salmos. Y estas figuras nos van dando luz de cómo actúa Dios en la vida de aquel que pone su confianza en Él. Este salmo es una clara realidad de todas las figuras que se utilizan, pues son muchas y dan lugar a que nuestra imaginación pueda volar en cuanto al significado de estas figuras. Pero también, al mismo tiempo, nos dan la dirección en la cual nuestra mente debe volar, para conocer exactamente lo que Dios nos quiere decir a través del salmista, a través de las palabras de este salmo. Vamos a dividir este salmo en 3 o tal vez en 4 partes. La primera parte la veremos hoy, este domingo. Y Dios mediante, a lo largo de la semana, veremos las partes restantes. La parte que vamos a ver la he titulado Nuestra permanencia en Dios.
porque veremos el punto de partida o la condición para que ese salmo sea una realidad, sea algo que sea eficaz en tu vida. Hoy vamos a contemplar los versículos 1 y 2. Tú podrás decir, ¿solamente 2 versículos? Este salmo tiene 16 versículos y hoy solamente vamos a ver los 2. Pues sí, solamente vamos a ver los 2 primeros, porque esos 2 versos son la llave, no solo para entender todo el salmo, sino para que todo lo que leas y todo lo que tú digas de este y a través de este salmo sea una realidad en tu vida. Recuerda, esos 2 versículos son la llave, son la condición para que este salmo se haga vida en ti. Una vez más, leamos los 2 primeros versículos del salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Si te das cuenta, aquí son mencionados 4 de los muchos nombres de Dios. Está el Altísimo, Omnipotente, Jehová y Dios. Es importante conocer esto para saber de quién estamos hablando. El verso 1 es una hermosa declaración de parte del salmista. Es él quien dice a todo aquel que lo escucha. Él está hablando, él está indicando a todo aquel que está con sus oídos abiertos para escuchar estas palabras. Y el salmista le dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una declaración muy clara de lo que está pasando en la vida de alguien que cree y confía en Dios. Es el inicio, es la condición de todo lo que vendrá después. La condición para ser cuidado, la condición para ser protegido y guardado de todo mal por parte de Dios es habitar al abrigo del Altísimo. Solamente el que habita al abrigo del Altísimo tiene la protección real y genuina por parte de Dios. Y sabes, no solamente es tener una habitación al abrigo de Dios, es permanecer en esta habitación al abrigo de Dios. Es permanecer en Él, permanecer en Dios. Todo aquel que habita y mora debajo de Dios y de su voluntad es porque tiene una relación permanente, tiene una relación real, íntima y continua con su Señor. No es solamente el decir, yo creo en Dios. No es simplemente eso. Es conocerlo a tal punto que Él te conoce a ti. Conocerlo de tal manera que Él también te conoce a ti. Solamente así tú podrás tener una relación íntima con Dios. Muchos creen que solo con decir yo creo en Dios es como que han solucionado lo referente a su vida espiritual. Pero la realidad es que solamente tenemos vida espiritual cuando estamos en Dios. Es algo sencillo. Lo que yo quiero decir con esto es que nadie se salva, nadie tiene vida eterna estando cerca de Dios. Muchos están cerca de Dios simplemente con vivir una vida religiosa. Simplemente por conocer algo relacionado a la palabra de Dios. La gente no se salva por esto. La gente jamás se va a salvar por estar cerca de Dios. La gente se salva, la gente tiene vida eterna porque está en Dios y Dios en nosotros. Y la única manera de que esto suceda es abriendo la puerta de nuestra vida a Jesucristo. Primero, como nuestro Salvador personal. Segundo, como el Señor de nuestra vida. Y solamente lo hacemos a través de reconocer nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo con su perfecta y poderosa obra en la cruz del Calvario. Es así como lo reconocemos como nuestro Salvador.
Y lo reconocemos como nuestro Señor cuando entendemos que aquel que ama a Jesús obedece sus mandamientos, obedece y conoce su palabra. Porque esa es la vida eterna, que lo conozcamos a Él, que conozcamos a Dios. Yo no quisiera que en algún momento se diga de nosotros o de todo aquel que esté escuchando lo que Jesús dijo en cierta ocasión de un maestro de la ley de Moisés. Lo dijo en Marcos 12:34. Él dijo: no estás lejos del reino de Dios. Este hombre, por todo su conocimiento y por toda su forma de vida religiosa, no estaba lejos del reino de Dios, pero tampoco pertenecía al reino de Dios. Tampoco quisiera que se diga de todo aquel que esté escuchando lo que Jesús le dijo a quienes decían conocerlo. Eso está en Mateo 7:23. Jesús dijo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no es simplemente decir yo creo en Dios. Es llegar al punto de conocerlo de tal manera que Él nos conoce a nosotros, porque nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Para conocer a Dios es necesario rendirse y entregarse a Él por completo, y para rendirse a Él necesitamos amarlo con todo nuestro corazón. Si amamos a Cristo, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, solamente así podremos cumplir lo que Pablo dijo a los Corintios en su primera carta, capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y ese es el objetivo, amados hermanos, que nosotros conozcamos de tal manera a Dios, que Él también nos conozca. Porque nosotros vivimos en Él y Él en nosotros. Hoy más que nunca necesitamos revisar nuestra vida de fe. Hoy más que nunca es necesario volver a Dios. ¿Tenemos una genuina y evidente vida de fe en Dios? Nuestros actos, nuestras palabras, nuestra respuesta en tiempo de crisis y temor muestran una vida sólida y fundamentada en Dios y en su salvación. Esto muestra nuestra realidad espiritual. Es tiempo de regresar al camino angosto, al camino que lleva a la salvación. Es tiempo de dejar de lado todo aquello que en algún momento creíamos que era nuestra seguridad. ¿Acaso no podemos ver que estos tiempos, que estas dificultades solo nos están mostrando que lo único seguro en toda la creación es la palabra de Dios y a quien esta palabra pertenece? Todo cuanto está ha sido sacudido desde sus cimientos. La economía, las potencias mundiales, aquellos que se creían seguros en sus propias fuerzas, hoy están confinados en sus hogares. Pero lo que es verdaderamente seguro es la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Es tiempo de tener una genuina relación de permanencia en el único Dios verdadero. A esta relación de permanencia se refiere el Señor Jesús cuando nos dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Solo y exclusivamente el que permanece en él es el que puede contar con el cumplimiento de las promesas del Salmo 91. Solamente el que permanece en Dios y Dios en él es aquel que puede contar con todo aquello que no solamente el Salmo dice, sino las Escrituras enteras hablan de los creyentes y los salvos. Esta promesa es clara cuando nos habla del abrigo y sombra, que son figuras de la protección de Dios. Abrigo es un lugar de refugio apacible. Es un lugar cómodo.
es un lugar hermoso para nosotros. Y la sombra es aquella que tenemos bajo las alas divinas protectoras. Si entendemos esto, amados hermanos, la figura estará clara para nuestra vida. Habitar al abrigo nos muestra cercanía, nos muestra intimidad con Dios, nos muestra confianza en Dios. Morar bajo la sombra nos muestra protección, nos muestra cuidado, cobertura y bienestar de parte de Dios. Pero no a cualquier persona, solamente a aquellos que Él conoce, pues están fundamentados en la palabra de Dios. Como dijimos, este primer versículo, o estos dos primeros versículos, son el punto de partida, son la condición para el resto del Salmo. Acá el salmista primero proclama a todos los que están escuchando que el Señor es su refugio personal. Después es como que él mismo comienza a hablar consigo mismo. Se recuerda así, porque él dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El solo hecho de permanecer en Dios en todo sentido, seguridad, fe, esperanza, obediencia, le da al salmista y nos da también a nosotros una completa seguridad de confianza cuando estamos bajo el abrigo del Altísimo. Solamente así encontramos el ánimo correcto para poder darnos cuenta de que Dios nos libra de todo mal o amenaza y nos guarda y protege nuestra vida terrenal para la vida eterna. Solamente así podemos darnos cuenta del verdadero y genuino cuidado de Dios hacia nosotros. En resumen, lo que el salmista nos está diciendo es: el creyente que se refugia en Dios, el creyente que permanece en Él, puede enfrentar cualquier cosa en la vida con autoridad, valentía y sin ningún tipo de temor. Eso es lo que nos está diciendo el salmista. Eso es lo que el salmista nos dice que podemos entender tras reconocer esos dos primeros versículos en nuestra vida. Uno de los mejores resúmenes de esta enseñanza la hizo y la dio el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Él escribió y dijo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O como también lo registra y lo dice la Nueva Traducción Viviente: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Es decir, que nos encontramos como aquel polluelo que se cobija bajo las alas de su madre. Está tranquilo, resguardado, caliente y apacible. No le importa lo que está pasando alrededor. Él sabe que está seguro en el lugar donde se encuentra en ese momento. Amados hermanos, con todo esto en mente, podemos afirmar sin lugar a ninguna duda que la seguridad de nuestra vida se encuentra únicamente en el Señor Jesucristo. No hay otro lugar. Por eso diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que por fe escoge a Jesucristo como su Salvador, el que por fe escoge a Jesús como su Señor y su protector, va a encontrar en Él todo lo que necesita o todo lo que desea para afrontar y pasar no solamente esta crisis, sino cualquier crisis en la vida. Y lo más importante es que todo aquel que ha hallado la seguridad de hacer del Señor su refugio, su fortaleza, tiene también el deseo ardiente de que los demás puedan hacer lo mismo. Así que se va a preocupar en presentar a Dios en la vida de las personas.
Llevar a las personas a los pies de Cristo para que el Espíritu Santo haga el resto de la obra de salvación. Es importante que nosotros descubramos que el tema de este salmo, y presten atención a esto, el tema de este salmo no es hacernos inmunes a dificultades, no es hacernos inmunes a pandemias, a carencias. Este salmo va mucho más allá. El Salmo 91 no tiene simplemente el objetivo de darnos una promesa de seguridad es decir, estar seguros de que nada nos va a pasar, de que nada nos va a tocar, de que esta pandemia no va a llegar a nuestra vida. El Salmo 91, amados hermanos, va mucho más allá. Este salmo tiene una firme promesa con todo aquel que permanece en Dios. Porque el Salmo 91 les da la seguridad en. Recuerden, el Salmo no da la seguridad da la seguridad en. Es decir, seguridad en Dios. Seguridad al abrigo del Altísimo, seguridad bajo la sombra del Omnipotente, seguridad en nuestra esperanza y castillo, seguridad en nuestro Dios Todopoderoso, en quien confiaremos hoy y siempre. Seguridad en el único que es fiel y verdadero. Una vez se dice que Juan Calvino dijo: aunque muchos hablan de la providencia de Dios y dicen creer que Dios cuida a los suyos, pocos están dispuestos a dejar su seguridad completamente a Él. Esta frase que se le atribuye a Calvino hoy resuena como un eco en toda la humanidad. Hoy el Señor nos invita a dejar nuestra seguridad, hoy el Señor nos invita a dejar la seguridad de nuestros seres queridos en Él, en Dios. Hoy Dios te está invitando a poner tu seguridad por completo en Él. Y yo te aseguro que tu confianza en Dios jamás será defraudada. Pon tu confianza en Él y verás el resultado. Es tiempo de volver a Dios con todas nuestras fuerzas. Es tiempo de poner nuestra confianza y seguridad en Él. Es tiempo de creer aquel que diseñó, creó y ejecutó todo cuanto conocemos y no conocemos. Oremos, amado Señor. En este día queremos pedirte en nuestra oración que seas tú mostrando y haciendo vida este salmo, no solamente en nosotros, sino en todos nuestros seres queridos. En nuestra oración no queremos pedirte que tomes el control. Queremos reconocer y entender que tú ya tienes el control de todo cuanto sucede. Y queremos pedirte, Señor, que nos des fuerza, pues muchos estamos cansados. Queremos pedirte que nos acerques más a ti para que podamos estar en ti y tú en nosotros. Permite que las palabras de este salmo, Señor Jesús, sean vida. Pero también permite que demos el paso de acercarnos confiados al trono de tu gracia y que tú obres con poder en nuestra vida y te manifiestes para salvación en el corazón de todos cuantos te buscan y te necesitan. Te damos la gloria en este tiempo, Señor, porque al reconocer que tú estás en control de todo, entendemos que nuestra vida está segura. Entendemos que si permanecemos en ti, en verdad estaremos bajo tus alas protectoras. Estaremos seguros en el castillo más fuerte y eterno que puede existir. Te bendecimos, Señor. En nombre de Jesús, amén. Que Dios añada aún más en la vida de todos nosotros. La gloria sea a Él.